Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo diálogo político sobre adaptación basado en ecosistemas. En nombre del comité organizador, les queremos agradecer su participación y comentarles que durante los 3 últimos días tuvimos 3 webinars relacionados sobre aspectos técnicos sobre adaptación basada en ecosistemas. El primero de los días abordamos el tema de la reactivación económica y el desarrollo sostenible y su relación con la ABE. En la sesión 2, temas de seguridad alimentaria y nutricional y la adaptación basada en ecosistemas. El día de ayer, políticas públicas y adaptación basada en ecosistemas. Hoy, como cuarto y último día de la actividad, tendremos y desarrollaremos el segundo diálogo político sobre adaptación basada en ecosistemas, lo cual creemos nosotros que puede ser muy valioso y enriquecedor para el proceso de escalamiento del ABE que ha estado generando, trabajando un grupo técnico, un grupo promotor sobre adaptación basada en ecosistemas, en el cual participan un conjunto de instituciones gubernamentales, privadas, internacionales, nacionales, y de la sociedad civil. Quisiera compartirles que en la discusión enriquecedora de los últimos días hemos ido encontrando algún conjunto de elementos comunes para lograr el éxito en las intervenciones de ABE, dentro de los cuales vale destacar que estas intervenciones deben de tener un elemento prioritario y primordial de gobernanza, la voluntad política para la implementación de las acciones, análisis costo-beneficio para que las reconversiones productivas sean de largo impacto y de largo alcance para la sostenibilidad en el tiempo. Un elemento que parece trascendental es que se ha logrado percibir que hay un enlace desde lo local a lo nacional y a lo internacional, abordando en esto los compromisos también nacionales e internacionales con diferentes convenciones, especialmente la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Cambio Climático. La generación de un compromiso de los implementadores y de los ejecutores. Y todo esto no se puede lograr y no se puede avanzar si no hay un proceso de formación, capacitación de las personas y de las organizaciones involucradas. Hay un tema que parece como uno de los grandes retos a ser abordados, que es el tema del financiamiento de todas las acciones para la sostenibilidad de los recursos humanos, lo cual es un elemento que sin duda siempre estará presente. El objetivo del segundo diálogo es presentar los resultados y el avance a la fecha y sobre todo también mostrar a todos los actores la hoja de ruta que se tiene planteada para las acciones de los siguientes años. Así que en nombre de los organizadores, bienvenidos. Soy Oscar Villagrán, seré el facilitador de la actividad. Y para arrancar, quisiera pedirle a Martí Vázquez, subgerente general del Instituto Nacional de Bosques, si nos puede dar las palabras de bienvenida. Gracias, Oscar. Estimados colegas, ingeniero Freddy Chiroy, viceministro de Cambio Climático, ingeniero José Miguel Duro, viceministro de Desarrollo Económico y Rural, al ingeniero Gerson Alvarado, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, estimados representantes de gobierno y demás participantes que nos acompañan, tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. Primeramente, quisiera agradecer a Dios por darnos la vida y la oportunidad del día de hoy estar acá presentes en este evento. Y bueno, comentarles o indicar el tema de los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes, especialmente en nuestro país, Guatemala, que es uno de los países más vulnerables a estos fenómenos. Prueba de ello es que recientemente nos hemos visto afectados por depresiones tropicales
que han afectado a muchos conciudadanos con quienes nos solidarizamos en estos momentos tan difíciles. Las acciones de adaptación basadas en ecosistemas pueden contribuir a que el país se adapte a los diferentes efectos del cambio climático, a los que somos vulnerables y con ellos incrementar la resiliencia de las personas y los ecosistemas que nos rodean. En este sentido, Comunidad, en su carácter de entidad pública, autónoma y descentralizada, y de acuerdo al mandato de ley, el decreto 101-96, está haciendo esfuerzos importantes en pro de la administración de los recursos forestales y ve la importancia que nuestra planificación estratégica del país se adapte e integre la adaptación basada en ecosistemas para fortalecer las capacidades de resiliencia, afrontar el cambio climático. A través del INAV se ha promovido el fortalecimiento de capacidades de adaptación a las personas que dependen de los bosques a través de la gestión y manejo forestal sostenible. Fortalecer las capacidades técnicas, ajustando formatos de manejo forestal de bosques de coníferas y latifoliados, generando instrumentos para manejo de bosques naturales, generando guías de planificación de inventarios forestales maderables de baja escala, criterios técnicos de aplicación de aprovechamientos también de baja escala y el formato de manejo forestal de bosques naturales. De protección de los bosques, restauración y la promoción de los sistemas agroforestales. Como medios de vida, acciones a su vez crea esto oportunidades de empleo rural, generando más para el año 2019 más de 5 millones de empleos. También fomenta la participación local y el desarrollo socioeconómico mientras se promueve el incremento de la cobertura forestal. Muchas de estas acciones son posibles gracias a los programas de incentivos forestales, PIMPEP y ProBosque, como instrumentos de inversión pública. Al mismo tiempo, los programas institucionales aseguran la protección de nuestros bosques a través de la prevención, el control de incendios, realizando actividades de capacitación y formación en temas de prevención y control de los incendios forestales en el país, alcanzando para el mismo año 2019 más de 4,000 personas a las cuales se ha llegado el mensaje y la formación en estos temas de capacitación y prevención, y que a su vez se ha atendido temas como la prevención y control de plagas y enfermedades en los bosques de Guatemala, formando a más de 3,000 personas en el tema, especializándose en temas de detección, de identificación y control de plagas y enfermedades en nuestros bosques. Con ello se promueve la capacidad de recuperar los bosques ante el cambio climático. Promover acciones de adaptación basadas en ecosistemas contribuirá al incremento de la resiliencia de los mismos ecosistemas forestales y las personas que dependen de ello. Para lograrlo, la cooperación internacional juega y jugará un papel importante de la mano del fortalecimiento de las políticas públicas o planes nacionales. Muchas gracias a todos los participantes de este segundo diálogo. Estoy seguro que las experiencias y conocimientos fortalecerán la planificación estratégica nacional y contribuirá al escalamiento de los esfuerzos para la resiliencia del país. Más bosques, más vida. Muchas gracias. Martín, muchas gracias por tu intervención. Te agradecemos y te invitamos a apagar tu micrófono y tu cámara. Gracias. Seguidamente tendremos palabras de bienvenida de Gerson Alvarado, subsecretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Bienvenido, Gerson, y están los micrófonos a tu disposición. Gracias, buenos días. Como ya lo mencionaba el ingeniero Mártir, pues el tema de ahorita de los desastres y del cambio climático, los efectos del cambio climático, pues están haciendo mella en nuestro país. Empiezo mi intervención solidarizándome con los afectados de estos efectos del cambio climático que hemos tenido en los últimos días. Y como país, pues pidiéndole la protección al ser divino para que podamos salir adelante de todas estas catástrofes que nos han
afectado en este año. Señor Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, señor subgerente del Instituto Nacional de Bosques, señor Viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, funcionarios de gobierno, representantes de la Mesa Técnica de Adaptación Basada en Ecosistemas, señores representantes de la cooperación internacional, participantes nacionales e internacionales de diversos sectores, sociedad civil, sector privado, comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y academias, tengan todos muy buenos días. Es para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas un gusto y un honor estar presente en el cierre de tan interesante foro. En este caso, este foro deja muchas expectativas de trabajo y abre posibilidades de alianzas en temas de investigación y creación de capacidades. Como bien es sabido, Guatemala es reconocida a nivel mundial como uno de los 20 países megadiversos, dada la variedad de especies, genes, ecosistemas, riqueza social y cultural. Ser parte de este selecto grupo de países significa que en conjunto contenemos más del 70% de la diversidad biológica mundial como riqueza única para la humanidad. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como ente rector de la diversidad biológica y del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, tiene como fin principal propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala, asegurando la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas del país. El SIGAP actualmente cuenta con 349 áreas protegidas, lo que representa el 31% del territorio nacional. Es importante resaltar que la administración de las mismas se realiza con socios locales. Aproximadamente el 52% de la cobertura forestal nacional se encuentra dentro de áreas protegidas, pero al mismo tiempo un alto porcentaje de la deforestación y degradación de bosques ocurre en áreas protegidas. Es por ello que el fortalecimiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas es imprescindible en previsión de la vulnerabilidad que ya azota a los ecosistemas del país, lo cual representa una oportunidad multisectorial y diversos retos asociados a la gestión de la diversidad biológica. Los enfoques basados en ecosistemas para la adaptación al cambio climático son enfoques holísticos que datan del año 2009 en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, que utilizan la diversidad biológica y los servicios y funciones de los ecosistemas para gestionar los riesgos de los efectos relacionados con el clima y los desastres. La adaptación basada en los ecosistemas consiste en la utilización de la diversidad biológica y los servicios y funciones de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación que contribuye al bienestar de las sociedades, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. La ABE busca mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas ante los efectos adversos del cambio climático. Desde un enfoque integral para la reactivación económica ante el COVID-19, el CONAP establece sinergias con actores locales, promueve el trabajo conjunto de control y vigilancia en territorios estratégicos, promueve la diversidad de actividades productivas que contribuyen a una fuente económica para las comunidades locales, promoviendo la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, entre otros, así como de fortalecer procesos con entes coadministradores en áreas protegidas y partes interesadas en los planes y programas que se implementan en las áreas, todo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Enfoque que abarca a todas las acciones que apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de las sociedades, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo a desastres. La protección y conservación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos como humanidad no es tarea fácil. Guatemala se enfrenta a retos importantes y preocupantes al mismo tiempo. La pérdida de cobertura forestal afecta la integridad de los ecosistemas. En consecuencia, se reduce la calidad de los servicios ecosistémicos que los bosques proveen a la sociedad guatemalteca. Consideramos importante el trabajo interinstitucional, pero sobre todo contar con el apoyo de la sociedad guatemalteca en general para cambiar estos modelos de degradación,
patrones de consumo deliberado e inadecuado que amenazan la integridad ecológica. Es por ello que el CONAP reitera su compromiso bajo el objetivo de la coordinación con miras a trabajar en pro de los ecosistemas. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, presidida por el licenciado Abraham Estrada, agradece a todos los sectores, instituciones, sociedad civil, ONGs, sector privado, comunidades locales, academia y otros quienes han participado de forma activa para la construcción de este proceso que tiene mucho trabajo por delante, pero en especial un saludo al grupo técnico de adaptación basado en ecosistemas y la construcción de una hoja de ruta en miras a la sostenibilidad del país en procesos de adaptación. Muchas gracias, buenos días y un saludo Gerson, cordial para todos. Muchas gracias, Gerson, por tu intervención. Te agradecemos mucho. Si pudieras apagar. La tercera intervención en este espacio está a cargo del ingeniero Freddy Chiroy, viceministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ingeniero Chiroy, si nos pudieras hacer el favor de abrir su cámara y su micrófono. Bienvenido, Freddy. Está a su disposición. Muy buenos días, distinguidos participantes. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, liderado por el ministro Mario Rojas Espino, y de su servidor Freddy Chiroy, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe y megadiverso, con una gran variedad de recursos naturales y servicios ecosistémicos, que resguarda vastos conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. Reconoce que los ecosistemas son activos esenciales para el equilibrio biológico actual y global. Siendo así, Guatemala es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático a nivel mundial, conocidos por todos, y a la presencia de eventos extremos que han afectado en los últimos meses y últimos días la producción agrícola, lo cual incrementa la inseguridad alimentaria, afectando la salud de las personas, incrementando la migración climática y produciendo pérdidas de la biodiversidad, identidad cultural de los pueblos indígenas y vidas humanas, entre otros. Es por esto que desde el MAR estamos conscientes de la necesidad de la creación de planes y estrategias para los efectos adversos al cambio climático y enfocar esfuerzos para incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático. Así también visualizamos y realizamos las gestiones pertinentes para la ejecución de acciones que mejoren estas capacidades de adaptación, como lo es en el caso en el departamento del Quiché, el corredor seco, el altiplano, y esperamos ampliarnos para el año 2021 con proyectos de impacto positivos para las comunidades más vulnerables. El establecimiento de medidas de adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático representan una oportunidad de transformar el modelo de desarrollo a una más vulnerable, más inclusivo y con bajas emisiones. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático se presenta con el objeto de preparar a la población e institucionalidad guatemalteca ante el riesgo de los impactos esperados, previniendo y reduciendo sus efectos negativos, priorizando la protección de la población vulnerable y sus medios de vida e identificando oportunidades para un mejor desarrollo del país, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Guatemala enfrenta un gran reto para aplicar los planes de adaptación definidos en el PANC, considerando la capacidad de adaptación de las regiones más vulnerables en donde la misma no se está desarrollando con la eficiencia y calidad que esperaríamos, por lo cual están expuestos a desastres prolongados e intensos incluidos por el clima, por lo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de Cambio Climático y la Jefatura de Adaptación para la Vulnerabilidad y al Cambio Climático, se encuentran desarrollando la identificación de los niveles de vulnerabilidad y las principales necesidades de adaptación al cambio climático a nivel de los 22 departamentos del país, acercando la implementación del PAN a los territorios enfocados a la adaptación. Con esta información, el MAR podrá direccionar los esfuerzos y apoyar de manera más estratégica en favor de las comunidades más vulnerables y fortalecerlas ante los efectos del cambio climático.
Así también, el MAR, en coordinación con los sectores bajo un enfoque para consolidar alianzas, reforzar esfuerzos conjuntos y sinergias, está impulsando su plan de trabajo para los próximos años, incluyendo el actual, que se enfoca en seis ejes donde prioriza la adaptación al cambio climático. En una reingeniería que actualmente estamos realizando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también busca catalizar otras acciones importantes como lo son el Viceministerio de Agua, el fortalecimiento de la Dirección de Cambio Climático, la institucionalización de una Dirección de Gestión Integral para los Residuos y Desechos Sólidos, entre otros ejes administrativos y técnicos científicos que permitirán una mejor respuesta técnica, científica y sobre todo mejorar el control y monitoreo para la consolidación de nuevas alianzas estratégicas y una coordinación interinstitucional para el logro de esas sinergias. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector, reconoce la importancia y los esfuerzos que el grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas realiza, y asimismo incentivamos la adaptación basada en ecosistemas en Guatemala. Se reconoce la importancia de seguir coordinándose como grupo técnico multisectorial y continuar consolidándose como un espacio formal y técnico de intercambio de información, experiencias, aprendizaje y desarrollo de capacidades, creando la oportunidad para la identificación de sinergias, fortalezas y prioridades desde la perspectiva de adaptación basada en ecosistemas para su escalamiento en el país. Así que agradezco la participación en este día y un saludo cordial a todos los participantes. Muchas gracias, viceministro. Agradecemos sus palabras. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Solo queríamos disculparnos en nombre de los organizadores porque entró un extraño y puso cosas ahí en el chat. No le hagan caso, ya se bloqueó. Les pedimos disculpas por ese inconveniente, pero está fuera de nuestro control. Tenemos una exposición de parte de Manuel Pulgar Vidal. Manuel, bienvenido. Es líder de la práctica de clima y energía de WWF. Es ex viceministro y ministro de Ambiente del Perú. Es uno de los expertos mundiales sobre cambio climático, con mucha experiencia y un recorrido amplio, que tiene también la experiencia y el enfoque desde lo global, lo nacional y lo local. Creemos que va a ser muy enriquecedora los aportes que Manuel nos pueda contribuir y te agradecemos tu presencia, Manuel. Los siguientes minutos son tuyos y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Oscar, y muchas gracias a Martín, a Gerson y a Freddy por las palabras que me han antecedido. Y en primer lugar, quiero agradecer que me hayan invitado a este importante diálogo político sobre adaptación basada en ecosistemas. Y quiero señalar a su vez que gracias a lo señalado por Freddy, se ve que el país está encaminando sus planes, pero a su vez sus acciones, hacia un objetivo correcto. Y entonces la pregunta es, ¿sobre qué dialogamos hoy día? Y creo que lo importante del diálogo de hoy día es cómo fortalecemos las políticas de manera tal que más actores públicos, privados y comunales se sumen a este esfuerzo colectivo que el planeta demanda y que el país requiere. Para mí eso es un elemento fundamental. Por lo tanto, lo que yo quiero en estos 20 minutos que tengo, y voy a poner permítanme poner un temporizador para no excederme, lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones que nos permita ver la gran figura, para a partir de ahí establecer algunas medidas que son urgentes cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas. Y lo voy a hacer a partir de 6 puntos clave. El primer punto es exactamente dónde estamos, qué es lo que el mundo está demandando, cómo está el debate global y hacia dónde nos encaminamos. El segundo punto tiene que ver con algo que ha sido destacado por Freddy, que tiene que ver, y en general por ti, Oscar, Martín y Gerson, que tiene que ver con vulnerabilidad y riesgos. El tercer tema es la gran oportunidad en el vínculo cada vez más fortalecido entre naturaleza y clima, para luego proceder con el tema de qué nos está diciendo la ciencia, y luego de ello hablar de adaptación basada en ecosistemas, para culminar con este concepto que está tomando cada vez más tracción política, que es las soluciones basadas en naturaleza. Creo que con esos 6 puntos podremos no solamente ver la gran figura, sino identificar
aquellos elementos que permitirán fortalecer la política pública e involucrar a más actores en este objetivo, como señalé al inicio. Partamos entonces de reconocer dónde estamos. Y en primer lugar, yo quiero felicitar a Guatemala por el hecho que hace muy pocos días, y fue anunciado por la Secretaría de la Convención, presentó su plan de desarrollo bajo en emisiones, que es un elemento fundamental. El mundo está demandando a los estados la implementación real del Acuerdo de París. Y la implementación real del Acuerdo de París requiere en el corto plazo dos acciones muy concretas. La actualización y mejora de la contribución nacional o NDC, tema en el cual sé que el país viene trabajando aunque aún no lo ha culminado, y la definición de su estrategia de largo plazo, es decir, la visión 2050, que establece a su vez la meta para que el país sea de emisiones netas cero de carbono no más allá de la mitad de siglo, es decir, al 2050. Y esta segunda estrategia ha sido presentada, lo que felicito porque es un elemento central en una estrategia de desarrollo. Pero aquí hay un elemento central para ya ir pensando en los elementos de cómo fortalecer la política. Yo vengo sosteniendo regularmente y mucho en América Latina que por un momento nos olvidemos del Acuerdo de París, que obviamente es un acuerdo que debe ser honrado, respetado e implementado. Pero probablemente hablando tan solo del Acuerdo de París no estamos llegando a los distintos actores que tienen que comprometerse con su objetivo. Por lo tanto, dejémoslo un momento de lado y pensemos más bien en dónde está hoy día el mundo. Y el mundo definitivamente está en pleno desarrollo de una nueva economía que tiene un gran componente climático. Y esto es fundamental conocerlo. Cada vez más países, subregiones, están estableciendo sus estrategias de largo plazo, como lo ha hecho recientemente Europa, y a su vez está estableciendo sus metas al 2030. Y Europa ya ha establecido 60% de reducciones al 2030, aunque aún hay una discusión que pretende llegar a 65%, y otras regiones u otros países como China ya han hecho un anuncio político que alcanzarían la carbono neutralidad o las emisiones netas cero de carbono al 2060 y que van a hacer esfuerzos por una reducción significativa al 2030. ¿Y por qué menciono esto? Porque si eso está ocurriendo, es claro que los mercados van a cambiar. Y cuando hablo de los mercados me refiero al destino de nuestros productos de exportación, pero a su vez, a qué tipo de productos vamos a recibir para satisfacer nuestras necesidades como Estado. Por lo tanto, si no somos capaces de establecer una nueva economía climática en nuestros países, corremos dos riesgos significativos. El primero es que nuestros productos que llegan a sus lugares de destino con alto contenido de carbono pueden empezar a ser rechazados. Y aquí estamos hablando de todo tipo de productos. A su vez hay que reconocer que estamos en una salida gradual de los combustibles fósiles. Estamos empezando con el carbón, pero luego también habrá una reducción significativa de mercados para petróleos pesados o diésel y gradualmente iremos retrocediendo hasta poder tener tecnologías alternativas, tecnologías limpias, de energías limpias, que reemplace la actual dependencia de la economía global en combustibles fósiles. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese camino. Eso es un elemento fundamental y hablaré luego del tema de las transiciones. Pero a su vez, si no nos preparamos, lo que puede ocurrir es que nuestros países se conviertan en receptores de tecnología obsoleta. Algo que ya viene ocurriendo. Cuando pensamos, por ejemplo, en China exportando plantas de generación eléctrica que queman carbón al sudeste asiático, vemos el potencial de ser receptores de tecnología obsoleta si no establecemos nuestras propias metas y nuestra propia responsabilidad climática. Por lo tanto, esta es una tarea no solo del Estado, es también una tarea de los actores no estatales, es una tarea del sector privado, del sector empresarial, y es una tarea de los gobiernos subnacionales. Aquí nadie puede quedar atrás y nadie puede eximirse de la responsabilidad en tener claras metas climáticas que sé que son costosas, pero altamente beneficiosas para poder generar que nuestro desarrollo calce con esta visión que el mundo se ha planteado. Y vuelvo a repetir la idea, no es que esto se viene, esto ya está ocurriendo, esto ya empezó a cambiar y por eso es que yo animo mucho a que miremos que hay esta nueva economía del clima.
Termino este primer punto diciendo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un reciente documento, ha dicho que para América Latina el costo de la inmersión climática de aquí a mitad de siglo sería una pérdida estructural de alrededor del 25% del PBI. Hoy día sabemos que estamos perdiendo PBI por la pandemia, pero esa es una pérdida temporal. No actuar climáticamente implicará una pérdida estructural de un cuarto del PBI actual. Es algo que los estados no pueden permitirse porque perjudicará significativamente a la economía y en consecuencia al empleo y también al bienestar de cada uno de los ciudadanos. Y cuando pensamos entonces en este primer punto, ¿dónde estamos? Mencioné ya que el mundo está demandando con urgencia una nueva contribución nacional. Y la pregunta es, ¿qué debe contener esta contribución nacional? Y esta contribución nacional o NDC debe contener las acciones de mitigación, de hecho, y ocurre que los países ubicados en los trópicos, en especial, tienen como principal fuente de emisiones la deforestación y el cambio de uso del suelo. Eso es una generalidad en países ubicados en el trópico. Por lo tanto, nuestras acciones de mitigación se van a vincular fuertemente con naturaleza, pero a su vez deben incorporar acciones de adaptación y aprovechar, como señalaré más adelante, los mecanismos como soluciones basadas en naturaleza que nos permitirán no solamente encaminarnos a la carbono neutralidad o a las emisiones netas cero de carbono, sino a su vez a la resiliencia. Por lo tanto, yo también animo a los estados a que construyan participativamente su estrategia contenida en la contribución nacional, incorporando significativamente acciones de adaptación, pero que sean medibles, que podamos medir el progreso de estas acciones. Y ahí yo sé que hay un elemento retador, y mencionó Freddy, el viceministro, que hay un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bueno, llevemos esto a acciones concretas, medibles, que nos permitan como ciudadanos medir cómo estamos progresando. Por lo tanto, se viene también una COP26, y esta COP26 queremos que sea una COP que genere un nuevo hito tan importante casi como el Acuerdo de París, en donde mejoremos en el proceso, en la negociación sobre mercados de carbono, donde a su vez fortalezcamos el rol de los actores no estatales, donde mejoremos las finanzas climáticas, donde fortalezcamos el vínculo de clima y naturaleza, donde en general podamos llevar al mundo a una adecuada trayectoria para cumplir con la meta de no sobrepasar los 1.5 grados. Por lo tanto, ese es mi primer punto. Lo que me lleva de inmediato al segundo punto, que tiene que ver con lo que ha sido mencionado por ustedes, y yo también me solidarizo con todos aquellos que en el país, en Guatemala, han sufrido las consecuencias de estos eventos climáticos extremos, en especial en formas de inundación, que como todos sabemos se están convirtiendo en cada vez más recurrentes. Y por lo tanto hay un elemento central cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, y es que los riesgos derivados del cambio climático se han incrementado. En enero de este año, el Foro Económico Mundial publicó su análisis anual de riesgos que están vinculados a la economía y a las actividades económicas, y sigue estando en el primer lugar los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Pero a su vez ha incorporado, creo que por primera o segunda vez, el tema de pérdida de recursos de la biodiversidad y la naturaleza. Por lo tanto, ya se reconoce que a nivel de funcionamiento de la economía, cambio climático y pérdida de recursos naturales o de biodiversidad están en lo más alto de lo que se considera un riesgo para el buen funcionamiento de la economía global y de los países. Bueno, intentemos traducir ese nivel de riesgo en poblaciones pobres, en poblaciones rurales y en poblaciones vulnerables. Definitivamente ello se ha incrementado, y una de las primeras acciones no solamente es manejar los riesgos, sino hacer que las labores de reconstrucción de la infraestructura tengan un objetivo de resiliencia y que podamos utilizar el manejo adecuado de los ecosistemas para poder prevenir los futuros desastres que sabemos se van a presentar. Porque las acciones que hoy día adoptemos en relación al cambio climático no vamos a gozar de sus beneficios en el corto plazo, pero por lo menos encaminaremos a través de acciones de adaptación una resiliencia deseada, que finalmente es el objetivo de este tipo de acciones. Por lo tanto, tener mapas de vulnerabilidad, tener mapas de riesgos, poder manejar adecuadamente estos riesgos de manera preventiva,
pero también manejar las emergencias y luego la reparación, rehabilitación o reconstrucción requiere incorporar mecanismos de adaptación. Guatemala no se puede dar el lujo, como ningún país en vías de desarrollo, de seguir sufriendo este tipo de desastres cada vez más extremos y más frecuentes sin incorporar adaptación en cada una de las etapas que he mencionado. Lo que me lleva a lo tercero, y es la gran oportunidad en el vínculo naturaleza y cambio climático. Y sabemos, hoy día seguimos sufriendo una pandemia y sus consecuencias, no solamente en salud, sino también en economía, y las colaterales que pueden ser educación, que puede ser empleo, y un conjunto de consecuencias negativas. Y conocemos perfectamente su origen, y su origen tiene que ver con clima y naturaleza. Una enfermedad de transmisión zoonótica se origina fundamentalmente por la degradación de espacios naturales, pero también por los impactos que el cambio climático genera en lugares silvestres o naturales que vienen cada vez y más aceleradamente perdiendo. Por lo tanto, cualquier práctica de recuperación tiene que conectar clima, naturaleza, salud, economía y política. Y este es un elemento central. Pero a su vez hay una gran oportunidad. Viene el 2021 en donde políticamente se están discutiendo tres grandes temas en general. El tema de la diversidad biológica y cuáles van a ser las nuevas metas para enfrentar el proceso de pérdida de naturaleza. Se viene la discusión que ya mencioné sobre clima y se viene una discusión importante sobre alimentación, que tiene que ver con seguridad alimentaria, pero a su vez con pérdida y desperdicio de alimentos y con dietas sostenibles. Por lo tanto, es claro que cada vez más estamos conectando clima y naturaleza. Y no solamente es a través del NDC o la contribución nacional que debemos generar este clima. Debemos llevar esto a la política interna. Lamentablemente, en muchos de nuestros países tenemos fragmentada la agenda de recursos naturales en distintos ministerios o distintas secretarías o distintos sectores, con un bajísimo nivel de coordinación. Pero a su vez, tal como tenemos el NDC para clima, tenemos lo que se llama el MBSAPS para biodiversidad, que casi nadie conoce y que casi nunca se implementa. Por lo tanto, hay que fortalecer este rol de naturaleza en su vinculación con clima. Y Guatemala fue un país que suscribió hace muy pocos días el compromiso de líderes por la naturaleza. Estoy hablando hace 6 semanas aproximadamente, donde hay un conjunto de acciones, de compromisos vinculados a naturaleza, pero también al clima. Bueno, implementemos, porque ahí hay, por ejemplo, acciones vinculadas a soluciones basadas en naturaleza, cuestiones vinculadas a fortalecimiento de la gobernanza, cuestiones vinculadas a fortalecimiento del financiamiento y de las políticas. Por lo tanto, no dejemos este tipo de instrumentos en generalidad política, sino en acciones concretas. Por lo tanto, y soluciones basadas en naturaleza, que es a lo que me referiré más adelante, es un elemento central. Lo que me lleva al cuarto punto, y es ¿qué nos está diciendo la ciencia? Ustedes saben que en los últimos aproximadamente 18 meses, el panel intergubernamental de cambio climático ha publicado 3 reportes muy importantes. El reporte especial del 1.5, el reporte sobre tierra y desertificación y el reporte sobre océanos y la criosfera. Y en el reporte de 1.5 nos plantea que debemos transitar o debemos encaminar un conjunto de transiciones, la transición de la energía, la transición de la industria, la transición de las ciudades, el transporte, pero hay una fundamental, la transición de tierra y cambio de uso del suelo, porque se reconoce que justamente nuestras acciones sobre la naturaleza pueden contribuir con 30% de las soluciones a la crisis climática. E igual lo dice el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, que nos dice que hay 5 grandes dinamizadores de la naturaleza, uno de los cuales es el cambio climático, pero también está el uso inadecuado y su disposición inadecuada del plástico, está a su vez la contaminación, están las especies invasivas o exóticas y están la extracción de recursos naturales. Y cuando pensamos y vamos nuevamente al de cambio climático y vemos el de tierra y desertificación,
Ahí hay un conjunto de acciones propuestas con un análisis costo-beneficio de qué significa el manejo forestal sostenible, qué significa la restauración, qué significa la fertilización de suelos, incluso qué significa incorporar políticas de dieta sostenible. Sigamos lo que la ciencia nos recomienda, porque es sólida y finalmente nos está dando las pautas de cómo encaminar. Y esto me lleva al quinto punto, y es la importancia de la adaptación basada en ecosistemas. Y acá todos sabemos que se trata de la utilización de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia de adaptación para reducir vulnerabilidad, aumentar resiliencia. Esa es la definición de adaptación basada en ecosistemas y que tiene un conjunto de beneficios. Es accesible, puede ser desarrollada por poblaciones rurales, a su vez genera beneficios, y estos beneficios no solamente son beneficios a la naturaleza, sino también beneficios económicos, mantiene conocimiento tradicional y costumbres, se vincula a mitigación, por lo que ya mencioné, nuestra principal fuente en países del trópico, nuestra principal fuente de emisiones es la deforestación y cambio de uso del suelo, se desarrolla a diversas escalas, ha sido mencionado también local, regional, nacional e incluso internacional, y promueve un conjunto de acciones recomendadas, por ejemplo, manejo integrado del agua. Es un elemento central. El manejo integrado del agua, las prácticas de cosecha del agua, de mantenimiento de servicios ecosistémicos, es un elemento central. Reduce riesgos de desastre, promueve la producción sostenible y permite la conservación de la diversidad biológica. Y aquí hay un elemento central. La adaptación basada en ecosistemas es un concepto integrador. Es un concepto que nos permite trabajar conjuntamente alimentación, y esto ya mencioné, pérdida, seguridad alimentaria, pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos, dietas. Nos permite trabajar conservación, conocimientos tradicionales y resiliencia. Y nos permite trabajar otro tema que es central, cadenas de valor transparentes. Porque ahora cada vez más se fuerza a las grandes corporaciones que en toda su cadena de valor, el llamado Scope 3, incorporen metas de reducción de emisiones basadas en ciencia. Y nosotros somos países que proveemos recursos para estas cadenas de valor y tenemos que apostar por esta transparencia en estas cadenas de valor. Infelizmente se cuentan con un conjunto de mecanismos de financiamiento. Me queda 1 minuto 40 para decir, bueno, esto es fundamental, hay que fortalecer estas políticas, lo mencionó Freddy, el viceministro, pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es esto de adaptación basada en ecosistemas y su vínculo con soluciones basadas en naturaleza? Partamos de algo que es importante. Las soluciones basadas en naturaleza es un concepto sombrilla que incorpora un conjunto de otras acciones que previamente se habían definido, como por ejemplo la adaptación basada en ecosistemas o lo que se llama el Ecosystem-Based Approach y todos aquellos mecanismos que tienen a la naturaleza como contribuyente para algún reto social. Y entonces el concepto de soluciones basadas en naturaleza es un concepto sombrilla, pero muy importante tenerlo en cuenta, en primer lugar porque da mucha claridad. Si pensamos en el concepto de soluciones basadas en naturaleza, uno considera que hay 3 valores centrales. Primero, el valor de la intervención, que tiene que ser sostenible. Segundo, el valor del reto social que voy a enfrentar, que puede ser seguridad alimentaria, que puede ser seguridad hídrica, que puede ser gestión de riesgo de desastre o que puede ser cambio climático, entre otros. Y por lo tanto hay un reto que está bien documentado y eso es una recomendación también para la política. Cuando hagan adaptación basada en ecosistemas, documenten cuánto está aportando al reto social que están intentando enfrentar, que como dije puede ser alguno de los que ya mencioné. Y el tercer valor es que genera cobeneficio. Por lo tanto, hay una buena definición y a su vez la Unión Mundial para la Naturaleza ha establecido un estándar que son criterios. Tiene que ser inclusivo, tiene que respetar conocimientos tradicionales y derechos y un conjunto de otros criterios que vale la pena mencionar. Pero no solamente es un concepto en evolución, es a su vez un concepto que está ganando tracción política. El presidente de la COP26 ha señalado que solución basada en naturaleza va a ser una prioridad, una prioridad para la COP26. Es decir, ya en la COP25 se reconoció que soluciones basadas en naturaleza
forma parte de la discusión de lo que se llama el Standing Committee on Finance, pero ahora se está buscando que forme parte gradual de un proceso de negociación. Si eso es así, sabemos que el financiamiento se va a incrementar siempre y cuando podamos seguir con claridad los pasos que el concepto soluciones basadas en naturaleza plantea. Por lo tanto, vayamos pensando, por ejemplo, en la gestión pública de Guatemala, cuánto de un proyecto elegible para inversión pública puede estar en soluciones basadas en naturaleza. Porque, y con esto termino, es importante considerar que cuando hablamos de este tipo de conceptos, adaptación basada en ecosistemas o soluciones basadas en naturaleza, tenemos que generar las condiciones habilitantes. Y estas condiciones habilitantes no son necesariamente leyes. Las leyes no necesariamente solucionan los problemas. Pero, por ejemplo, la elegibilidad de proyectos de inversión pública, fundamental, o condiciones habilitantes para que las ciudades y sus alcaldes puedan desarrollar ese tipo de prácticas, o el reconocimiento del pago de servicios ecosistémicos a poblaciones rurales que manejan bosques o que gestionan integradamente el recurso hídrico. Entonces, no solamente es la intervención en sí, sino sus condiciones habilitantes. Entonces, yo espero que en estos 22 minutos les haya planteado algunas ideas que permita orientar adecuadamente el marco de la política. Quiero agradecer nuevamente la invitación a este diálogo político y espero que haya aportado no solo con ideas, sino con el planteamiento de algunas soluciones potenciales. Muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias por tu exposición. Al escucharte, uno ve futuro siempre y cuando haya conciencia sobre lo que debemos de hacer. Tengo un par de preguntas de los participantes. Uno es la relación de la OMC con las iniciativas de adaptación basada en ecosistemas y el otro sobre el informe Stern y las previsiones y recomendaciones de futuro. Si pudieras ampliarnos en relación a estas preguntas. Bueno, vamos primero al informe Stern, que ya tiene bastantes años. Creo que el informe Stern fue pionero en establecer no solamente el potencial de los impactos del cambio climático, sino su vinculación con la economía. Y ese es un elemento central, antes de volver al informe Stern que quiero compartir con ustedes. En clima, cuando ustedes piensan en clima y claro, con todas las frustraciones de no avanzar tan rápido como debiéramos, sin embargo, hay avances, hay sectores que están orientando su trayectoria, uno se pregunta, ¿y esto por qué está ocurriendo? Y es porque la vinculación clima y economía ya se instaló en la conciencia. Yo cada vez veo menos corporaciones intentando hacer el greenwashing o el lavado de verde de cara y adoptando acciones reales porque saben que su subsistencia como empresa privada depende de consideraciones climáticas. Entonces, el concepto de economía y clima, que ya lo planteaba el informe Stern, y que se ha visto fortalecido con estos reportes regulares de la nueva economía del clima, existe. Pero no tenemos lo mismo, Oscar, y a quien haya hecho la pregunta, sobre naturaleza. Nos hace falta fortalecer el concepto de una economía basada en la naturaleza. Hay intentos bien interesantes. El Foro Económico Mundial hace 3 meses publicó un muy buen reporte, sobre el tema del rol de la empresa privada en la naturaleza. Ya ha desarrollado, no ellos, porque ya venía discutiéndose, pero se viene fortaleciendo la idea de nature positive, o sea, una naturaleza positiva. Es decir, cómo podemos desarrollar nuestras acciones tal como tenemos emisiones netas cero de carbono en clima bajo un concepto de nature positive para naturaleza. Felizmente también Gran Bretaña ha comisionado un reporte, el informe Dasgupta, sobre el tema de una nueva economía basada en la naturaleza. Entonces, el informe Stern fue pionero, nos sigue marcando la pauta, pero ha sido complementado por un conjunto de otros reportes que son centrales. En relación, no sé si se está refiriendo a quien me preguntó, a la Organización Mundial de Comercio. ¿No? Sí, efectivamente. Definitivamente, bueno, la Organización Mundial de Comercio no ha entrado a estos temas. La Organización Mundial de Comercio tiene un conjunto de reglas que consideran lo ambiental, basado también a su vez en este conjunto de reglas que tienen como principios evitar el trato diferenciado, la reciprocidad y evitar la discriminación, ¿no? O sea, acá siempre hay que tener en cuenta que la OMC no es una agencia ambiental, es una agencia de comercio,
que se sustenta justamente en los principios que acabo de mencionar. No vamos a encontrar, por lo tanto, en consecuencia, un tratamiento ambiental directo, sino un tratamiento ambiental indirecto, que puede estar vinculado a condiciones sanitarias, que puede estar vinculado también a los medios o métodos de producción, que puede estar vinculado a un conjunto de otras medidas. Pero en la medida que sigamos fortaleciendo el marco que realmente es ambiental, podremos ir logrando mayor reconocimiento en el comercio internacional de las consideraciones sobre clima y naturaleza. Por lo tanto, no es que tenemos que enfocarnos en la OMC, tenemos que enfocarnos en que las reglas que establezcamos para clima y naturaleza sean y constituyan fundamentalmente el marco global a partir del cual se desarrolle el comercio. Gracias, Manuel. Mencionaste varias veces, y creo que es uno de los retos en estos procesos relacionados con clima y naturaleza, la implementación. Es decir, porque según entiendo y además comparto tu punto de vista, debemos de pasar de la planificación, de la construcción de políticas, que son elementos fundamentales para todos estos procesos, a las implementaciones. ¿Tú quisieras compartirnos algunas 2 o 3 elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de implementar? Es decir, yo sé que pueden ser de carácter muy general, pero aquellos que no debiéramos de olvidar nunca a la hora de implementar, porque si vienen flujos financieros, pues los tendremos, pero tenemos que ir a generar los impactos en donde corresponda, que es en el territorio. Podemos tener definidas las contribuciones nacionales determinadas, pero si no tenemos cómo llegar y cómo ejecutar y cómo implementar, nos encontramos con debilidades a la hora de responderle a la naturaleza. Si tú tuvieras 2 o 3 elementos que no se nos debieran de olvidar, Manuel. Bueno, probablemente lo primero que diría, Oscar, y ya lo he mencionado, es que para implementar tenemos que tener en cuenta la visión. Si no tenemos en cuenta la visión, la implementación pierde sentido. Hay un viejo proverbio que dicen que es japonés, que dicen que visión sin acción es un sueño, acción sin visión es una pesadilla, ¿no? Por lo tanto, visión es un elemento central. ¿Por qué? Porque la visión nos permite saber el mundo hacia dónde se encamina. Y amigos, como dijo el presidente Hollande un año después del Acuerdo de París en Marrakech, el Acuerdo de París es irreversible e indetenible. No va a ser distinto. Miren ustedes, el mejor ejemplo es el presidente Trump. Intentó, siendo el presidente de la mayor potencia económica del mundo, intentó negarlo, intentó rechazarlo y intentó evadirlo, sin ningún éxito. No solamente por el resultado actual de las elecciones, sino porque incluso él dijo, voy a recobrar la industria del carbón. Pues se cerraron más instalaciones de carbón después del anuncio que antes. ¿Por qué? Porque esta nueva economía ya funciona, ya el mundo sabe hacia dónde va. Si no tenemos eso en cuenta, no hay manera de implementar. Correcto. Si tenemos la visión clara, Oscar, la pregunta es, para un país como Guatemala, ¿qué significa poder encaminarse a esta nueva visión? Este plan de desarrollo bajo en emisiones es importante porque te dice, ok, ¿dónde nos podría afectar económicamente? Y socialmente, obviamente, ¿no? Nos podría afectar en nuestra principal actividad de exportación, nos podría afectar en el cambio de los mercados vinculados a las fuentes de energía, nos podría afectar a su vez en, como ya mencioné, el destino de tecnología obsoleta. Por lo tanto, ¿cómo establezco planes sectoriales? Y eso es un elemento central. Y cuando pienso en planes sectoriales, también pienso en que, y esta es una segunda acción, establecer metas y poder establecer cómo progreso en esas metas. Pero, y esto es lo tercero, recordar que nosotros somos altamente vulnerables. Por lo tanto, no solamente se trata de mitigación, se trata también de cómo adaptarnos. Y estas medidas de adaptación deben reconocer la vulnerabilidad en 2 sentidos. La vulnerabilidad natural. Guatemala está sufriendo de problemas, como fue mencionado, de presiones tropicales, ¿no? Inundaciones, eso es lo natural. Pero también hay una vulnerabilidad material que tiene que ver con nuestra escasez de recursos. Y tenemos que ser capaces de desarrollar las iniciativas y proyectos que nos permitan llegar a los fondos que son cada vez más crecientes, porque, Oscar, una cosa más está pasando. Los mercados financieros se están alineando significativamente, y no solamente a través de prácticas de transparencia, se están alineando porque
sus portafolios quieren ahora que estén alineados a la meta del 1.5. A su vez están estableciendo ellos mismos metas basadas en ciencia. Por lo tanto, el financiamiento para actividades obsoletas va a ir retrocediendo. La economía ya empezó a cambiar y por lo tanto tenemos que mirar cómo obtener ese financiamiento a partir de iniciativas que sean creíbles y tangibles y que sean medibles. Manuel, muchas gracias. Al escucharte, dice uno, sí, pero es que eso ya lo había yo pensado. Creo que nos planteaste un esquema integrado, con futuro y sobre todo concreto y sólido. Te agradecemos mucho tu participación. Tenemos que continuar. Uno quisiera quedarse platicando, conversando contigo un largo rato adicional, pero en nombre del grupo organizador, del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas de Guatemala, te agradecemos tu participación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. En la agenda tenemos seguidamente la intervención de María José Leiva, representante de Fundación Defensores de la Naturaleza y parte del grupo promotor de adaptación basada en ecosistemas. María José nos va a hacer una presentación relacionada con la publicación del primer Foro Nacional de Adaptación Basada en Ecosistemas. Bienvenida, María José. Son 10 minutos. En el minuto 9, le digo, les queda un minuto para que podamos atender los tiempos y su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. No se preocupe por el tiempo, que aquí tengo el cronómetro. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy buenos días a todos los presentes y a todas las presentes en este foro. Este foro pues es de suma importancia porque de cierta manera le damos continuidad a lo que trabajamos el año pasado, ¿verdad? Y mi intervención pues más que todo va enfocada a presentarles los mensajes claves generados a raíz de los diálogos de participantes del primer Foro Nacional de Adaptación Basada en Ecosistemas. Este foro se desarrolló en noviembre del año pasado y tuvimos la participación de aproximadamente 100 personas. De esto pues tuvimos mesas de diálogo y de trabajo en donde tratamos de reflexionar y analizar en puntos clave y mensajes clave que nos permitan llevar a la acción, ¿verdad? El desarrollo del foro, como les comentaba, representó un hito histórico importante en el país para visibilizar el enfoque, desde lo teórico, lo conceptual, lo metodológico, los vínculos del enfoque respecto a mecanismos y estrategias nacionales y los compromisos internacionales que tiene el país acerca del enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Así también los mecanismos de gobernanza potenciales necesarios con mecanismos financieros innovadores que permitan la sostenibilidad de estas acciones, ¿verdad? Bueno, algunos de los mensajes claves sobre la adaptación basada en ecosistemas y su importancia que están integrados y sistematizados en la publicación técnica del foro del año pasado son estos, ¿verdad? Más que todo son pues muchas de las cosas de las personas que me antecedieron lo han estado resaltando, ¿verdad? Uno, ¿qué nos hace vulnerables ante el cambio climático en Guatemala, ¿verdad? Desde la visión y la óptica de los distintos sectores, desde los sectores de la población y los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, comunidades rurales, comunidades productivas, organizaciones internacionales también y gobiernos también, ¿verdad? Y gobiernos locales. Por otro lado, respondimos qué oportunidades existen en el país para implementar la adaptación basada en ecosistemas. Qué limitantes y necesidades también sentimos y existen para implementar estos procesos con enfoque ABE, cuáles son algunas acciones prioritarias para la implementación y algunos desafíos principales y potenciales que nos podemos llegar a topar al momento de querer implementar una acción o una intervención o un conjunto de acciones que tengan ese fin último, ¿verdad? Ahora bien, pues mucho del tema de vulnerabilidad y la condición que sufre Guatemala en términos de vulnerabilidad ya lo hemos escuchado anteriormente, pero es importante resaltar en algunos mensajes y reflexiones importantes que hicieron la mayoría de las personas durante el foro del año pasado.
Entendiendo la vulnerabilidad, ¿verdad? Como el grado en el que un sistema, un país o un municipio es susceptible a e incapaz de hacer frente a estos efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos extremos, Guatemala pues no se escapa de esta condición grave, ¿verdad? Derivada del cambio climático global. Guatemala pues ha sido afectada por más de 15 tormentas extremas en un periodo de 20 años y esto obviamente va a ser más intenso y más frecuente, que han dejado alrededor de 1 millón de personas damnificadas en el país, acompañados por pérdidas millonarias, ¿verdad? Ni mencionar el paso de ETA e IOTA, ¿verdad? Que según el Vanguard, pues todavía aún es prematuro dar un dato sobre pérdidas económicas y afectaciones a las poblaciones. Algunos de los elementos que nos hacen vulnerables, pues obviamente son esas condiciones de pobreza, ¿verdad? Acceso limitado de recursos, productos, tierra, insumos, tecnología, agua, que están más relacionados a la capacidad adaptativa de las personas, ¿verdad? La baja planificación de ordenamiento territorial con enfoque ABE, el acceso limitado a la educación, la débil presencia y capacidad institucional también y la ejecución de programas, la falta de asistencia técnica y financiera en campo en las comunidades, la aplicación de prácticas agrícolas inadecuadas, insostenibles, que al final hacen más sensible el territorio de un área, ¿verdad? La débil coordinación interinstitucional, el uso, aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la débil organización y planificación comunitaria. Por otro lado, ¿qué oportunidades existen para implementar la adaptación basada en ecosistemas? En esto pues surgieron algunos elementos importantes, como por ejemplo la integración de esfuerzos de cooperación internacional, de políticas públicas que brindan fundamentos para el enfoque ABE, ¿verdad? La utilización de nuevas tecnologías para el manejo de información y generación de datos, para monitoreo de la cobertura forestal, monitoreo de incendios, de la biodiversidad, etcétera, que son clave para la toma de decisiones, el conocimiento ancestral y local que es intrínseco de nuestras poblaciones y nuestras comunidades, debido a que existen prácticas que son compatibles con el concepto AB, ¿verdad? Por otro lado, el aprovechamiento de los planes y programas locales o regionales es una oportunidad, así como acciones locales realizadas por otras plataformas y organizaciones también, ¿verdad? Asimismo, la alta diversidad de ecosistemas y microrregiones climáticas en el país ofrecen una variedad amplia de oportunidades para implementar el enfoque desde la perspectiva de adaptación basada en ecosistemas. Ahora bien, ¿qué limitantes existen y qué necesidades se sienten desde lo local hasta lo institucional para implementar procesos con enfoque ABE? Uno es la falta de acceso y gestión de recursos financieros, ¿verdad? Esto limita las posibilidades de implementar acciones relacionadas al enfoque de adaptación basada en ecosistemas, la resistencia a los cambios en cuanto a métodos de manejo y conservación tradicionales. Eso es algo sumamente, bueno, es una limitante, pero tampoco es imposible generar ese cambio, ¿verdad? A través de estos procesos. El desconocimiento del tema, ¿verdad? Por acceso limitado a la información y porque indudablemente es un tema que digamos que es nuevo en el país, pero ya lleva su tiempo, ¿verdad? Lleva un poco más de 10 años existiendo el enfoque, pero que está llevándose a la práctica en el país, pues digamos que es relativamente nuevo. La dispersión de esfuerzos realizados también por las distintas instituciones, no hay como esa cohesión institucional que permita sumar esfuerzos en la implementación. Algunos proyectos y programas o acciones sin una visión a mediano y a largo plazo también, ¿verdad? El bajo liderazgo y conocimiento de los tomadores de decisiones también puede llegar a ser una limitante, la poca integración de estrategias para lograr la aprobación local de actividades o acciones relacionadas con el cambio climático y la adaptación basada en ecosistemas, y la falta de ordenamiento territorial, ¿verdad? Limita la aplicación del enfoque indudablemente, ¿verdad? Algunas acciones prioritarias para la implementación de la adaptación basada en ecosistemas, lo que tratamos de hacer es de que, derivado de estas acciones y reflexiones y análisis de la problemática de barreras, limitantes y necesidades y oportunidades, como resultado de esto sacamos una lista de acciones prioritarias, pero estas fueron conglomeradas en acciones estratégicas, ¿verdad? Esperando pues que esto sirva para la toma de decisiones o al momento que los tomadores de decisiones y las instituciones encargadas de implementar estas acciones, pues los consideren en sus procesos de reglamentos, de normativas,
etcétera, ¿verdad? Una de ellas es la implementación de programas de información, sensibilización y fortalecimiento de capacidades para los grupos y para los actores a todo nivel, ¿verdad? Y ahí surgió mucho el tema de cómo podemos socializar más el concepto a todo nivel, cómo capacitamos a la gente en el desarrollo, implementación, en el monitoreo, evaluación de intervenciones con enfoque ABE. Por otro lado, también salió el fortalecimiento del poder local también, para alcanzar la efectiva implementación de la adaptación basada en ecosistemas como un ejemplo, porque son bastante acciones. Por otro lado, una acción estratégica es incluir estos procesos ABE en las planificaciones municipales. Hay muchísimas oportunidades en integrar esto en los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, ¿verdad? Considerando la parte ecosistémica, recursos ecosistémicos y zonas de vida, el eje central y la columna vertebral de la planificación, ¿verdad? Si no, nos va a seguir pasando lo que nos ha estado pasando con estos eventos climáticos extremos. Por otro lado, involucrar de manera efectiva también a todos los sectores en la planificación e implementación. Aquí salieron algunas ideas sobre cómo lograr esa participación efectiva de la institucionalidad, ¿verdad? De gobierno, desde el diseño hasta el monitoreo de iniciativas ABE, ¿verdad? Integrar las comunidades y poblaciones indígenas son actores clave para la priorización de algunas acciones y cómo implementarlas también. Identificación también de organizaciones que ya están trabajando en el tema y el tema de conducir análisis de vulnerabilidad y de riesgo para definir acciones puntuales es algo sumamente clave, ¿verdad? Por otro lado, otra acción estratégica es la identificación de la vinculación de la ABE con el marco normativo y de políticas para incluirlo en la planificación nacional. Y por otro lado es la identificación o diseño de mecanismos de financiamiento presupuestarios para la realización de acciones, ¿verdad? Cómo identificamos fuentes de financiamiento innovadoras o cómo creamos esos mecanismos financieros innovadores, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Fondo del Agua o el pago por servicios ambientales. Y por último, ya me queda poquito, estos 3 desafíos principales es la gobernanza y la gobernabilidad, ¿verdad? Legislación, normas claras, aplicación de las mismas, participación efectiva, otro desafío es la gestión financiera, ¿verdad? Y otro desafío importante es la formación y fortalecimiento de capacidades desde lo local hasta lo institucional. Espero que cada uno de ustedes haga provecho de esta información sistematizada y que estos mensajes clave generados sirva para definir directrices y lineamientos, porque ese es el tema principal de haber sistematizado toda esta información. La ABE, así como última reflexión, pues tiene muchísimo potencial para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante amenazas climáticas a través de restauración, a través de conservación y manejo de recursos ecosistémicos, y a la vez aporta a largo plazo la reducción de riesgo a desastres relacionados con el clima. Yo con esto finalizo mi intervención y muchísimas gracias por su atención. Gracias, María José. Muy, muy agradecido por la intervención. Si nos hace el favor de dejar de compartir. Gracias, María José, nuevamente. El siguiente punto está a cargo de Sebastián Cabrera, de TNC, en representación del grupo promotor y del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas. Sebastián nos va a hacer el favor de presentar los resultados de la encuesta realizada en los 3 webinars técnicos. Así que, Sebastián, estudio el espacio. Muchísimas gracias, Oscar. Un momento. Perfecto. Muchas gracias por el espacio en este segundo foro político sobre adaptación basada en ecosistemas. Les voy a presentar los resultados de una encuesta que se pasó a los participantes del foro de ABE. Pero antes me gustaría recalcar, y me gustó mucho las intervenciones de los ponentes anteriores, resaltando, digamos, cómo Guatemala es un país megadiverso y cómo la megadiversidad de Guatemala representa su mejor potencial para lograr un desarrollo social y económico sostenible y a la vez resiliente. También cómo el crecimiento económico no debería ser un sinónimo de degradación de la naturaleza. Es increíble
que en un país megadiverso, reconocido como un hotspot de biodiversidad a nivel internacional, estemos perdiendo nuestro principal potencial de desarrollo. Es imposible pensar, por ejemplo, que más del 95% de los ríos de Guatemala están severamente contaminados. Pareciera como que la sociedad y los sectores, los diferentes sectores se hubieran desligado de la naturaleza y se hubieran olvidado que todos dependemos de la naturaleza para el desarrollo. Entonces, ¿cómo las medidas de AVE realmente representan una solución lógica y natural? Porque todos dependemos de la naturaleza. Esto es algo que ha estado, un mensaje que se ha estado repitiendo a lo largo de todo el foro y que de cierta forma se refleja también en los resultados de estas encuestas. El foro durante estos 3 días contó con una participación de más de 350 participantes y los resultados que les vamos a mostrar provienen de 144 encuestas validadas. Resultó interesante que este foro tuvo una participación del 39% de los participantes del sector gobierno. Luego, los otros 2 sectores, digamos, que estuvieron bastante representados fueron academia y ONGs. Esto se puede deber un poco al tema de la incidencia que ha tenido el grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas y cómo, digamos, ese mensaje podía ir permeando, digamos, dentro de las instituciones de gobierno. El 82% de los participantes consideró que la información presentada durante el foro fue de mucha utilidad. Entonces podemos ver que hay un interés de los participantes en la información presentada. Luego resulta interesante también analizar cómo el 64% de los participantes mencionó que escuchó sobre AVE por primera vez luego del año 2019. Esto podríamos ver también un poco como los efectos que han tenido el tema del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas y la realización del primero y segundo foro nacional de AVE, que ha contribuido, digamos, a posicionar este tema dentro de la agenda política y dentro de los instrumentos vinculados, digamos, a la adaptación y mitigación del cambio climático en Guatemala. Algunos datos interesantes también: 67% de los participantes considera que existen iniciativas de AVE que demuestran ser efectivas costo-beneficio. Esto es algo interesante. Durante el foro se mostraron diferentes modelos, diferentes casos de negocio, etcétera, que mostraban cómo algunas medidas AVE eran altamente rentables y que, digamos, lo que se requería era de ampliar un poquito el acceso a la información sobre estas medidas, sobre los incentivos que se promueven a través de estas medidas para escalar su implementación. Es decir, hay actividades que permiten la conservación de los ecosistemas y a la vez un desarrollo económico y la generación de empleos rurales. Entonces, hay soluciones AVE muy positivas para el país. 72% de los participantes considera que las medidas de AVE pueden contribuir a la reactivación económica y eso se ve a través de esos modelos. O sea, donde hay un modelo sostenible en términos ambientales y sociales, pero que también es un modelo rentable en sentido económico, tenemos una solución muy interesante para el país. Para concluir, simplemente resaltar esto que hemos mencionado.
Todas las personas, todos los sectores y toda actividad económica depende de la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones a largo plazo. Resulta entonces necesario regresar a un modelo de desarrollo que considere la conservación y el uso sostenible de la naturaleza como piedra angular. No podemos tener un crecimiento económico, un crecimiento social si nos olvidamos de la naturaleza. Es imposible seguir destruyendo el mejor potencial de desarrollo del país, que es su naturaleza y su gente. Entonces, esta es una invitación para todos los que estamos en este segundo foro político para realmente poner de nuestra parte y conservar ese patrimonio natural y cultural del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu intervención. Creo que bien ejemplificante los resultados de la encuesta realizada a lo largo de los 3 webinars técnicos. Y da aliento, da aliento. Hace un año se estructuró y se firmó una declaración entre las organizaciones participantes relacionadas con la adaptación basada en ecosistemas. Estos 3 últimos días y hoy encontramos que hay rutas, encontramos que hay ejemplos de éxito, encontramos que hay oportunidades y por lo tanto todo el grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas ha construido en consenso, en un trabajo arduo, una hoja de ruta para escalar la adaptación basada en ecosistemas. Mónica Varías, en representación del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas y que es la encargada del cambio climático del CONAP, nos hará la presentación de la propuesta elaborada y consensuada sobre la hoja de ruta. Mónica, bienvenida. Tenemos 15 minutos. A 2 minutos antes de llegar a los 15 le aviso, así que es suya el escenario. Gracias, buenos días a todos los participantes. Es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Yo tengo a bien presentarles de manera resumida la hoja de ruta, la cual se enfocan básicamente en lo que ya María José Leiva nos presentó anteriormente. Se trata de tener algunos objetivos específicos que vinculen la adaptación basada en ecosistema en el país con las experiencias que ya se tienen a nivel local. Entonces, sin más preámbulo, yo en representación del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas les presentaré esta hoja de ruta para escalar la ADE. Entonces, esta diapositiva simplifica lo que Sebastián nos comenta sobre un país megadiverso, qué es ser megadiverso, lo que María José también nos complementa con la variabilidad climática y a lo que el país se ha enfrentado en los últimos 20 años. Digamos de que hemos tenido muchos eventos que atienden la variabilidad climática, entendiéndola como esta relación que se tiene con el sistema climático que depende de las condiciones atmosféricas extremas. Esto da como resultado fenómenos que producen catástrofes, entre ellas pues hemos visto huracanes, tormentas, depresiones tropicales, lo cual vulnera y se convierte en una amenaza nacional que se agrava con el cambio climático. Entre ellos, pues, y de las cuestiones desfavorables que podríamos enlistar, hablamos de la deforestación y la degradación de los bosques, el cambio en la distribución de las especies y los ecosistemas debido a la alteración de un balance hídrico producto de la disminución de la precipitación y el aumento de la temperatura, la disminución de la diversidad biológica y la calidad de los servicios ecosistémicos que derivan de la utilización de los bienes y servicios,
los impactos en los ecosistemas, en los diversos ecosistemas, como en los humedales, en los ecosistemas marino-costeros y de montaña, por ejemplo. La capacidad adaptativa de los ecosistemas, la fragmentación del paisaje puede reducir la capacidad de migración de especies, modificar tasas de dispersión de semillas o reduciendo el hábitat. Estas son algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos en conjunto con todos estos escenarios que se han modelado para Guatemala, en donde si no tomamos cartas sobre el asunto, si no atendemos de manera prioritaria estas recomendaciones que se nos han hecho, digamos, el futuro es más que dejaría de ser incierto, más bien sabríamos a lo que nos vamos a enfrentar. En ese sentido, presentamos la adaptación basada en ecosistema a lo largo de estos 3 días, con algunos casos de éxito, en donde hemos visto que a nivel local, por ejemplo, se han fortalecido la gobernanza participativa, la ayuda mutua que hay entre las instituciones de nivel local, los gobiernos locales y la institucionalidad. También ha ayudado a mantener y mejorar los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad, y recordando que, digamos, que en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica hay directrices que nos orientan los pasos que podríamos dar como país y adoptar la adaptación basada en ecosistemas metodológicamente hablando. Entonces, buscamos un ambiente habilitador para la adaptación basada en ecosistemas que esté alineado también a un ámbito internacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablaron el día de ayer. Es muy importante saber que el cambio climático es a nivel transversal. Y cuando hablamos de un nivel transversal es porque se ven afectados todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, la adaptación basada en ecosistemas muy fácilmente puede responder a casi todos los objetivos de desarrollo sostenible, no únicamente al 13 que habla de acción climática, porque es un tema transversal que afecta de manera transversal y puede proveer soluciones de manera transversal. Así que, ¿cuál es nuestro punto de razonamiento para trabajar una hoja de ruta? Bien, se piensa que los proyectos nunca fracasan, pero los proyectos nunca escalan. Falta una estructura y hay obstáculos que no nos permiten llegar a una sostenibilidad y a un escalamiento. Esos obstáculos son los que hemos identificado dentro del grupo técnico, lo cual nos permite tener un ambiente habilitador, acciones habilitadoras que nos hacen tener todo un crecimiento de experiencias a nivel local, lo cual se plasma en una hoja de ruta. Esta hoja de ruta nos va a permitir escalar esta adaptación basada en ecosistemas a través de un proceso participativo y basado en evidencia. La hoja de ruta contiene objetivos estratégicos, tiene un marco temporal de implementación de estos objetivos estratégicos y tiene responsables. Esta hoja de ruta se hace en el marco del grupo técnico, en la cual es una plataforma multiactor. Hay más de 30 miembros de diferentes instituciones y también se encarga de recopilar y difundir conocimientos y asesorar para alguna implementación de políticas públicas, pero al final lo que se prevé es que haya una apropiación del tema. Estas son las entidades que actualmente participan en el grupo de adaptación basada en ecosistemas. Como pueden ver ustedes, es una gran gama de participantes entre gobierno, organizaciones no gubernamentales, sector privado, sociedad civil, academia y organizaciones internacionales, de las cuales tienen mucha experiencia a nivel mundial en el tema de adaptación y en el tema de adaptación basada en ecosistemas en diversos sectores, como por ejemplo en ambiente, en agricultura, en biodiversidad, en infraestructura, etc. Bien, cuando hablamos también de la transversalización, no podemos olvidar de que como país podemos responder muy bien a los compromisos internacionales que se tienen en esta materia.
En este sentido, la hoja de ruta sí ha considerado vinculaciones directas, sobre todo con el Ministerio de Ambiente, con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el MAGA, por ejemplo, para tratar de trabajar y escalar temas importantes hacia las convenciones internacionales y a los compromisos internacionales que se tienen. Se ha trabajado de cerca con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático para poder ir permeando el tema en la comunicación que se tiene. También se prevé que en la próxima actualización de las contribuciones nacionales determinadas se pueda también permear el tema de adaptación basada en el ecosistema y vincularlo directamente como una solución basada en la naturaleza que aporta a la NDC del país. También se prevé que esta plataforma va a ser la plataforma que va a asesorar el tema y la meta de cambio climático asociado a adaptación para el próximo marco de la biodiversidad post-2020 para el Convenio sobre Diversidad Biológica, y también cuando se permita y se pueda realizar una actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, también se incluirán algunos ejercicios y se adoptarán algunas acciones importantes que se han trabajado a nivel municipal, que sabemos y estamos seguros que se podrán escalar a otros niveles. Se prevé también fortalecer las capacidades en línea a lo que María José y los mensajes claves que nos presentó, que derivaron del primer Foro Nacional del 2019, en donde se habla de que se tiene que tener un proceso de aprendizaje y conocimiento para su divulgación. La hoja de ruta también lo prevé. Es importante también mencionar que el grupo técnico, a través de un comité, está trabajando en la definición de indicadores que respondan a la adaptación basada en ecosistema y que nos permita realizar en un futuro un monitoreo, una medición y un reporte que al mismo tiempo se pueda alinear a los instrumentos que les mencioné anteriormente. Se prevé una estrategia financiera para implementar acciones ABE, buscando fondos públicos de la cooperación internacional y también del sector privado, ya que ambos grupos también forman parte de la plataforma técnica. Entonces, es necesario fortalecer un entorno propicio para aprovechar todo el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza. Las alianzas estratégicas y el aprendizaje interinstitucional pueden aprovecharse para escalar enfoques inclusivos como la adaptación basada en ecosistemas. Esta adaptación es un enfoque holístico, útil para la adaptación basada en ecosistemas, uniendo lo humano con la naturaleza y un desarrollo sostenible. ¿Por qué la adaptación basada en ecosistemas? ¿Por qué nos interesa trabajar la adaptación basada en ecosistemas? Bien, porque es una opción más económica que la adaptación basada en infraestructura, sin lugar a dudas. Tiene beneficios para la biodiversidad y los ecosistemas. Es culturalmente apropiada, fortalece la gobernanza policéntrica. Y cuando me refiero a este tipo de gobernanza es porque hay cooperación entre múltiples instituciones a diferentes escalas e intervienen diferentes culturas y utiliza sistemas socioecológicos. Y con esto pues me quiero referir a que las metodologías referidas, recomendadas para la adaptación basada en ecosistemas tienen un fundamento científico sólido, en donde varias asociaciones, instituciones, gobiernos locales y grupos locales pueden hacer uso de la misma y es de fácil acceso. Entonces, con esto me quedo. Esta es nuestra hoja de ruta a grandes rasgos. Contarles también de que alrededor de un 60% de instituciones han ratificado hasta este momento la hoja de ruta en apoyo total a su implementación, por lo cual, pues nuestra meta como grupo es que todas las instancias sean aliadas, esa alianza por el cambio que buscamos en Guatemala,
Es una plataforma eminentemente técnica, pero quiere tener ese aporte a lo político y quiere tener el aporte a nivel local. Estamos aprendiendo de acciones locales, lo cual nos permite tener ese escalamiento a través de este instrumento tan importante para Guatemala. Aquí finalizo mi intervención, agradezco muchísimo su atención y pues bueno, hasta luego. Muchas gracias, Mónica. No hay nada más refrescante que saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Si a eso le sumamos el compromiso de los distintos actores y sectores, parece que podemos lograr esa realización para una mejor calidad de vida. Gracias, Mónica, muy amable. Para terminar la actividad de hoy, invitamos a Andrea Aldenov, quien en representación del grupo promotor y del grupo técnico asesor hará el cierre del evento, haciendo algún tipo de comentario sobre los próximos pasos y reflexiones que son resultado de los 4 días de trabajo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos. Me da muchísimo gusto de poder cerrar este segundo foro sobre AVE, que nuevamente fue muy enriquecedor y relevante para la realidad que estamos viviendo. Quisiera felicitar a los presentadores, a los panelistas y a todos los que participaron en hacer este evento tan valioso y tan relevante. Y mi especial reconocimiento al Grupo AVE, que con su continuo avance han demostrado que tienen una gran visión y compromiso con el futuro de este país. Desde el foro que tuvimos el año pasado en la antigua Guatemala, yo he visto muchísimo avance, tanto en la profundidad del entendimiento y ante todo en las iniciativas locales. Yo diría que a nivel local ya los actores se demuestra que ya están tomando acciones basadas en ecosistemas. El hecho es de que las tormentas ETA y IOTA fueron una dramática muestra de cómo necesitamos la adaptación basada en ecosistema y que esta es más relevante que nunca, porque el país va a tardar varios años en recuperarse y la verdad que va a ser cada vez más frecuente. Y la verdad que necesitamos entender mucho mejor nuestras vulnerabilidades y debemos actuar al respecto hacia adelante. Porque el hecho es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ahorita hay que tomar y hay que adaptarse y hay que ajustarse a esta nueva realidad. Yo diría, quisiera compartir y con el riesgo de ser un poco repetitivo sobre lo que ha dicho, pero yo quisiera sacar algunas, como dicen, sacar algunas pasas del pastel de lo que yo veo que son algunos de los elementos de cara a futuro que son especialmente importantes. Primero, son 6 puntos los que yo quisiera mencionar. Primero, que este foro demostró que hay un montón de iniciativas en curso en Guatemala, pero que aún son pequeñas. Muchas de esas iniciativas que son exitosas tuvieron financiamiento semilla, tuvieron acompañamiento y apoyo, y es evidente que este es una inversión que reditúa. Pero son pequeñas. Necesitan escalarse, todavía no están generalizadas. Por eso, lo que decían anteriormente, lo importante es ahora enfocarse en generar condiciones habilitantes, que es una combinación de expresión de voluntad política, trabajar en buenos arreglos de gobernanza, asegurar la participación multiactor, crear capacidades y abrir las fuentes de financiamiento. Múltiples, entre otras, ¿verdad? El segundo tema que quisiera mencionar, que también es resultado de este foro y es una lección a futuro, es este reconocimiento claro de que una golondrina no hace verano. La acción conjunta es
la que va a hacer la diferencia. Eso lo hemos visto y eso lo vamos a ver cada vez más. Eso, pues a nivel del mundo, es el sistema multilateral. Entre los países se dieron cuenta de que no podían solos y por eso las convenciones multipaís, porque es un problema, es un barco en el que estamos metidos todos. Al interior de los países es similar. Ningún sector por sí mismo puede resolver eso, puede sacar adelante este rumbo a un desarrollo que nos permita tener realmente futuro de cara a los retos del cambio climático. Entonces, entonces básicamente, el grupo AVE ya está dando una importante comunicación. Una importante contribución, que es básicamente la coordinación y el intercambio de conocimiento, elevar el nivel. Sin embargo, ahora lo que se requiere es trabajar en mayores vínculos para la implementación. Eso significa articular la acción local con el nivel nacional, pero también significa articular la acción de múltiples sectores, del sector financiero, del sector productivo, del Estado mismo, etc. De las comunidades y de la acción de campo. El tercer elemento que quisiera resaltar es el valor tan tremendo que tiene el tener ya una hoja de ruta, que es un camino hacia adelante. Esta ya fue discutida entre sectores, está bien, como lo vimos ahorita, está bastante bien sustentada, probablemente es perfectible, pero ya delinea un claro camino. Y es claro que muchos de estos elementos vayan reforzándose, por ejemplo, en la inclusión de muchas de estas metas para el país en los NDCs y en otras metas en nuestros planes de desarrollo a nivel nacional y local. Así es, yo creo que esta ruta tiene un gran valor y yo esperaría, ojalá, podamos pronto completar con el grupo, ya tenemos el 60% y esperamos poder completarla con el 100% y siempre está abierta para la adhesión de otros. El otro punto que yo quisiera mencionar es relación que mencionaba Manuel, que ya levantando la mirada hacia el futuro, es la nueva economía climática y la nueva economía vinculada a la naturaleza, con soluciones basadas en la naturaleza. Es el camino, es la que les ofrece las oportunidades al país. Nuestro futuro está vinculado a esto. Y nuestro país no se puede quedar atrás. Sencillamente, no vamos a ser un repositorio de tecnología obsoleta. No vamos a ser tenemos que mirar hacia adelante y adaptarnos a estos cambios muy, muy rápidos, porque estamos interdependientes de la economía local y esto además nos va a permitir saltarnos esa fase de producción sucia, si quieren. Pero lo que requiere eso, requiere una mentalidad abierta, requiere visión, como dijo Manuel, y requiere básicamente la participación, por ejemplo, en el ámbito privado del sector financiero, de las mismas empresas, pero requiere también una visión gubernamental más amplia y más que trasciende los límites de las administraciones actuales. Eso a nivel nacional y a nivel local también. El liderazgo gubernamental, y ese es el quinto punto que yo quisiera mencionar, en el ámbito de adaptación y adaptación basada en ecosistema es central y fundamental. Particularmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es el rector en que tiene el mandato por ley, por la Ley de Cambio Climático, que tiene el mandato del Acuerdo de París, que es una ley nacional porque fue ratificado en el París, que tiene política de cambio climático, que tiene esto. El rol es muy, muy importante. Las señales, la visión, es
un elemento clave que va a permitir, por un lado, movilizar fondos públicos y privados internacionales y nacionales para la adaptación basada en ecosistemas, que de cara a lo que estamos viviendo, como decía, es más relevante que nunca. Va a permitir también estas expresiones y digamos, asumir el liderazgo con mucha fuerza, va a permitir articular a los actores muy claramente. En los días que yo fui ministro de Ambiente fue muy claro que es posible. En su momento, les digo el ejemplo, fue un momento que hicimos un pacto ambiental y en poquito tiempo pudimos articular las voluntades de múltiples sectores. Yo creo que hay un gran hambre y es una gran oportunidad para el Ministerio de Ambiente en colaboración con los demás ministerios y las demás entidades de gobierno. También al Ministerio le toca de alguna forma coordinar el proceso de los nuevos NDCs, que son básicamente nuestros compromisos nacionales de cara a la Convención de Cambio Climático, y es una gran oportunidad. Yo diría, para finalizar, el mensaje hacia adelante, ya veremos si el tercer foro del año entrante, que ojalá lo tengamos, la consigna debería ser implementación, implementación, implementación. Implementación, claro, bien orientada, o sea, como decía Manuel, la acción sin visión es una pesadilla. O sea, tiene que tener visión clara y orientación clara, tiene que ser participativa y multiparte, y tiene que ser medible, para que veamos cómo vamos progresando y nos podamos demostrar a nosotros mismos y al mundo cómo vamos progresando. Estas son las reflexiones que yo les quisiera dejar al finalizar. La verdad que estoy muy contento como en este país estemos tomando este tema tan en serio, que había sido muy marginal. El enfoque en el mundo en general se había enfocado mucho más en la parte de reducción de gases de efecto invernadero, y Guatemala definitivamente puede contribuir. Pero el tema más importante en este momento es que nosotros tenemos que ver cómo protegemos a nuestra población, a nuestro territorio, a nuestra biodiversidad, a todos los que le demos el futuro. Somos un país altamente vulnerable, y la acción alrededor de este tema, enfocado en la dimensión climática y de naturaleza, es absolutamente esencial. Yo lo dejaría ahí, Oscar. Muchas gracias. Andreas, muchas gracias. Creo que planteaste un esquema que resume muy acertadamente y muy propositivamente el avance que AVE ha tenido dentro de nuestro país y el avance que logramos con estos 4 días de trabajo en conjunto. Te agradecemos mucho tu participación. Yo quiero cerrar el evento primero agradeciendo a todos los participantes por su atención, por su interés en los 3 primeros webinars sobre aspectos técnicos y el día de hoy sobre aspectos del diálogo político. Quiero también agradecer especialmente a las autoridades que nos acompañaron hoy en la mañana en las palabras de apertura y el acompañamiento durante la reunión, porque eso muestra un nivel de compromiso y un nivel de interés manifiesto en continuar con las acciones de la adaptación basada en ecosistemas. Hay un tercer grupo, no menos prioritario o menos relevante, que es todo el grupo técnico y el grupo técnico, el grupo promotor de adaptación basada en ecosistemas, a quienes seguimos incitando para que continúen con ese trabajo de hormiga, que sin duda tiene resultados. Están viendo los resultados. La institucionalidad del país está participando activamente en el nivel técnico en estos grupos, y la definición de ruta, la definición de entendimientos, la definición de construcción de procesos y proyectos, sin duda nos va a hacer mejores. A todos los participantes también. Y no puedo dejar de mencionar el hecho de que cada vez es más evidente la relación íntima, clima, naturaleza, desarrollo, sostenibilidad, todo eso calidad de vida.
Retomo los pensamientos de muchos de ustedes en decir, tenemos efectos demostrativos, tenemos proyectos con impacto, tenemos mejora de calidad de vida para la población, pero sobre todo podemos tener un futuro mejor. Sin naturaleza no tendremos desarrollo. Los invitamos entonces a continuar con este esfuerzo. Felicitamos a todos y les agradecemos su amplia e interesada participación en estos 4 días. Las presentaciones y la información relacionada con los 4 días está subida en el landing page, que es donde ustedes se registraron. Ahí estará toda la referencia de lo que tuvimos durante estos 4 días. Y esperamos que sea de utilidad y sobre todo que multipliquemos para bien de todos nosotros, pero para bien de nuestro país, nuestros habitantes y nuestra naturaleza, todos estos esfuerzos. Hasta luego, que tengan un buen día y muchas gracias.